Pero yo cuando voy a buscar algo acá abajo me acuerdo. Eh, Estaba buscando el chat. Ah, bueno, para escribir el nombre de Matthew Fox, con quien estudié en Estados Unidos. Él, bueno, es un teólogo, ex fraile dominico, no, es fraile dominico. Eh, y bueno, él fue el que me hizo conocer esta nueva búsqueda, esta nueva tendencia dentro de la teología católica, que busca, más allá del Jesús histórico, lo que llaman el Cristo cósmico. Otro representante aquí en Latinoamérica de este movimiento es un amigo de Matthew Fox, que es brasilero, quizás lo hayan escuchado nombrar, Leonardo Boff. El iniciador de esta, ¿sí? El origen un poco de este movimiento se remonta a Teilhard de Chardin, bueno, un teólogo francés que falleció en 1950, me parece por ahí. Él, bueno, es en realidad el que más encarnadura, o sea, que más armado está todo esta teología. Lo único que él fue silenciado y solo se pudieron publicar post-mortem sus estudios. Él también era geólogo, sí, geólogo o arqueólogo, no estoy segura. Investigaba, a ver Martita, vos debes de saber, era que saco el chat. Era arqueólogo, creo que era. Arqueólogo. Arqueólogo. Sí. Paleontólogo. Paleontólogo, bien, ahí está. Esa es la exacta. Jesuita. Paleontólogo. Jesuita, sí. Y investigaba, bueno, la evolución, los restos fósiles, a ver qué les decía, ¿no? Pero él es el que más estructuró esta idea del Cristo cósmico. El Cristo cósmico es la idea, es la versión cristiana, digamos, de una idea que encontramos en muchas tradiciones. Yo en el programa de radio toqué apenas un poquito en el hinduismo, o sea, en el Rig Veda, el himno, no tanto el himno que nosotros vimos acá, el 129, sino, ¿dónde está? Acá. El himno al Purusha, que también está en el Rig Veda, no me acuerdo el número ahora, donde se habla de un gigantesco ser humano llamado Purusha. Purusha quiere decir persona, que los dioses lo sacrifican y con sus pedazos surge este universo. Fíjense cómo hay una resonancia, porque en alguna de los textos de Pablo va a decir también que este universo es una cosa mística, ¿no? La paz del universo se hace mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, este tema del sacrificio, el sacrificio humano, que ya está también en la Biblia en el sacrificio de Isaac, ¿no? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y también hay muchos ritos de fertilidad en las llamadas civilizaciones antiguas, primitivas, digamos, donde, bueno, sin hablar de los aztecas también, donde el sacrificio de un ser humano y su sangre derramada en la tierra actúa como una especie de fecundación, y bueno, se relaciona el sacrificio de un ser humano con la creación del universo o la fertilidad del universo, de la tierra, ¿no?
Son intuiciones que tienen que ver con los arquetipos del inconsciente colectivo, ¿no? Todos han escuchado hablar del inconsciente colectivo de Jung. O sea, el psicólogo psicoanalista Carl Jung se diferenciaba de Freud, a pesar de haber sido discípulo y compañero de Freud, se diferenciaba porque él, al inconsciente individual que descubrió Freud, le agregaba un inconsciente más profundo, que lo llamó el inconsciente colectivo, donde hay arquetipos, es decir, imágenes, ideas, nociones que serían comunes a toda la humanidad y que aparecen en los mitos y en los sueños. El arquetipo del sacrificio humano para beneficio del universo aparece en muchas tradiciones. Quiero decir, no es que haya que pensar forzosamente que Jesús estuvo en India o no, es decir, son intuiciones comunes a toda la humanidad. Bueno, entonces, volviendo al Cristo cósmico, lo hemos visto también en la idea de la era mesiánica, en el judaísmo, y por ejemplo o sea, esta idea de que la divinidad se encarna en el universo, se manifiesta en la materia como universo. O sea, a diferencia, por ejemplo, del Advaita Vedanta, del Advaita Vedanta ortodoxo, digamos, que habla de que la única realidad es Brahman, y todo lo demás es ilusión, ¿verdad? O sea, el mundo manifestado es ilusorio, no es real. Acá tenemos otra idea, tenemos la idea de que lo divino, lo real, se manifiesta, se viste, se encarna, se expresa, todas esas palabras, como materia, como mundo manifestado, como universo. Esa es la idea del Cristo cósmico cuando hablamos con esta palabra de la teología católica. Pero, como les decía, aparece en el himno al Purusha, aparece en la era mesiánica, y en la India aparece en Sri Aurobindo. Aparte del himno al Purusha, pero ya en alguien mucho más cercano, Sri Aurobindo. Sri es solo un título honorífico, ¿no? Como señor, don, no sé, maestro sería. Aurobindo lo llama el descenso de la supermente. El descenso de la supermente, o sea, la supermente que vendría a ser el plan de Dios, desciende y se une con el universo manifestado. Bueno, Leonardo Boff, cuando defiende esta tesis, bueno, y Matthew también, esta tesis del Cristo cósmico, dice que para superar el antropocentrismo de la religión católica y del ser humano en general. Antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? Antropocentrismo es pensar que los seres humanos somos lo más importante que hay, ¿no? Matthew decía que este antropocentrismo, o sea, de considerar siempre los individuos como lo más importante, llevaba a lo que él llamaba una jesusolatría. Jesusolatría. Esa es una palabra que inventó Matthew Fox, como decir una idolatría de Jesús, del personaje histórico, y él lo criticaba eso, ¿no? Esa fue una de las tantas. Matthew quería ser un renovador dentro del catolicismo, y bueno, y produjo muchos conceptos revolucionarios, pero más que revolucionarios,
llegaron a ser transgresores, y bueno, y muy cuestionadores de lo que es la institución de la Iglesia Católica, bueno, hasta tal punto que el que fue luego Papa, Benedicto, no me acuerdo cuánto, lo silenció, ¿no? Le prohibió hablar y finalmente después le prohibió ejercer de sacerdote. Porque bueno, conceptos como este son muy, ¿cómo llamarlo? Molestos, más que transgresores, o sea, casi heréticos, ¿no? Dentro de la teología cristiana. Bueno, y también, y esto lo decía Matthew y lo dice también Leonardo Boff, superar el eclesiocentrismo, es decir, lo que ambos critican a la religión institucional católica es que está centrada en la Iglesia como cuerpo de Cristo, cuando en realidad, y ahora vamos a ver los textos, ellos dicen, no, era una concepción mucho más general. Toda la humanidad y todo el universo es el cuerpo de Cristo. Y ellos se fundamentan, bueno, en algunos pasajes del Evangelio de Juan y en otros que vamos a ver ahora de Pablo, ¿no? Vendría a ser, sí, lo que podríamos llamar casi una mística cósmica, ¿no? Una mística cósmica, una mística del cosmos. Bueno, voy a intentar compartir un texto, a ver si me sale bien. ¿Lo ven? Ok. Bueno, entonces vamos. ¿Alguna pregunta respecto a esta introducción? Como ven bueno, miren, el mismo Jesús lo que quería era ayornar, mejorar la religión judía. Él no pretendía crear otra religión, como dice, no me acuerdo dónde leí, Jesús y Juan y Pablo no sabían que eran cristianos, digamos, no existía. Ellos venían a mejorar, a ayornar, a darle otro sentido a la religión judía. Bueno, vemos cómo le fue, ¿no? Bueno, Matthew, cómo le fue a nivel personal, digamos, no a nivel después cósmico o religioso. Y bueno, y acá Matthew y Leonardo Boff y Matthew Fox y Teilhard de Chardin también es un intento de ayornar la teología cristiana y bueno, como ven han sido rechazados, ¿no? por la institución. Pero igual yo creo que sus ideas son muy universales, ¿no? Aquí se llaman Cristo cósmico, pero sí. ¿Vos te desvinculás? Disculpame, Ana, sí, estoy acá. No, que te iba a decir, es por la institución, pero el seminario que yo hice hace ya como 30 y pico de años, Bob, Matthew, Teilhard de Chardin fueron maestros para mí, ¿sí? Los sacerdotes, ¿me estás escuchando? Sí, se escucha un poco mal, sí. Pero igual, dale, hasta ahora entendí. Bueno, que fueron todos, o sea, hay un sector de la iglesia que fue el que rechazó, pero otro sector que se le ha llamado tercermundista, ¿no es cierto?, es el que ha seguido, y bueno, y esa es mi escuela también, ¿sí? Bueno, bueno, bárbaro. También los tercermundistas también fueron, sí, combatidos, rechazados, pero bueno, sí, o lo que se llama la teología de la liberación, ¿no? También. Exactamente, la teología de la liberación. Sí. Y eran justamente pilares de eso. Bueno, por eso. Así que. Acá lo estamos estudiando
a mí me gusta, sobre todo porque es más universal. Pero bueno, lo vamos a exponer. Después cada uno, viste, yo creo que todos son facetas del gran diamante de la verdad, ¿no? A mí me da la sensación que todas las espiritualidades a todos los niveles son eso, son como facetas de una única verdad. Bueno, y todas las tradiciones nos dicen que no es cuestión de rechazar una y esta otra tiene razón, sino integrarlo, porque el gran misterio de Dios se aparece a cada uno como puede. Es decir, como puede ese cada uno, ¿no? Lo entiende con el filtro del paradigma que uno pueda tener. Y yo creo que todos juntos hacen como una gran sinfonía armónica, así debería ser, por lo menos. Bueno, entonces, vamos al Cristo cósmico. Hablando con lenguaje moderno, podríamos decir, como dice Richard Rohr, que es otro, Richard Rohr, se me fue el chat. ¿Dónde? Acá. Disculpen, pero creo que para escribir el chat me parece que tengo que... Bueno, entonces no lo escribo por las dudas. Richard, como Ricardo, Rohr, R-O-H-R, es un monje franciscano que también habla de esta idea del Cristo cósmico. Bueno, y él dice, por ejemplo, en una frase que me gusta mucho, dice que el Big Bang fue el momento en que Dios decidió encarnar. Es decir, ampliamos el tema de la encarnación divina a la totalidad del universo. Y vamos entonces ahora ya a ir viendo un poquito algunas citas de Pablo. Ustedes saben que Pablo, bueno, Pablo era un judío que perseguía a los cristianos, su nombre era Saulo, hasta que tuvo este encuentro con Jesús mientras iba a la ciudad de Damasco a seguir con su actividad de perseguir cristianos, y quedó ciego de golpe. Y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y bueno, en esta experiencia, él tuvo el contacto directo con Jesús, recobra la visión y, al revés, se dedica a exponer, a construir comunidad con ideas que le son inspiradas en ese momento, y cambia su nombre por Paulo. Él hablaba griego, o sea que lo que está registrado como cartas paulinas son el original de lo que él escribió. Lo que tenemos acá, él fue caminando, viajando y visitando distintas, bueno, nosotros diríamos ciudades, pero ahora deberíamos decir pueblos, porque eran muy chiquititos, ¿no? Y las cartas que escribía a esas pequeñas comunidades cristianas son lo que se llaman las cartas paulinas o cartas de Pablo, generalmente nombradas según la ciudad a la comunidad de esa ciudad que él le escribía. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes lo ven, ¿no? Sí. Sí. Unas que se llaman colosenses, porque era de una ciudad que se llamaba Colosas, otra se llama Efesios, por una ciudad de Efesios. Colosas y Efesios estaban en Asia Menor. Éfesos, perdón, Éfesos, y la carta se llama Efesios. Bueno, vamos a ver entonces algunas de las líneas que Belardo Chardin, Matthew Fox, Leonardo Boff, Richard Rohr toman
para defender su tesis del Cristo cósmico. Acá dice, Él es la imagen, estamos hablando siempre de Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo es la palabra griega para Mesías o ungido? ¿Se acuerdan que los judíos de esa época esperaban al Mesías como un rey político que los iba a liberar del dominio romano? Por eso también los romanos no querían saber nada con alguien que se dijera Mesías, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, fíjense que si lo leemos con esto del Big Bang, ¿no? Me gusta hacer este juego, ¿no? El Big Bang, o sea, el universo creado en el cual estamos insertos e insertas, es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios es invisible, porque es una presencia. Y yo siempre inmediatamente apelo a nuestra propia experiencia de nosotros mismos, que también nos percibimos, somos una presencia y somos invisibles. Y nuestro cuerpo es la imagen de esa presencia invisible. O sea, me acuerdo, había un chiste que leí alguna vez que cuando nacés tenés la cara que Dios te dio. Y a los 40 tenés la cara que te mereces. O sea, la cara que fuiste construyendo, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido nuestro cuerpo sería la imagen de nuestra presencia invisible. Y después dice, el primogénito de toda creación. Y después acá en Efesios también dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que esta idea de antes de la creación del mundo? ¿Se acuerdan que lo vimos también, no sé si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, el himno a la sabiduría? La sabiduría también dice, yo estaba con Dios antes de la creación del mundo. Y podemos entenderlo como un arquitecto, digamos, como el plan de una casa. El arquitecto sería Dios, por eso los masones, ¿no? Bueno, los masones, la palabra masón en francés quiere decir albañil. Y ellos justamente, bueno, nacen en la Edad Media como grupo, como el grupo, la confederación, la congregación de los albañiles, pero también ellos dicen que Dios es como el gran arquitecto, que hizo el plan de la casa, del universo, y nosotros somos los albañiles que tenemos que ayudar a construir eso que estaba en la mente de Dios. Esta es la sabiduría en el caso del Antiguo Testamento, y acá tenemos como que Dios ya nos tenía en mente a toda la humanidad y a todo el universo. Al crear el universo, el objetivo del universo ya estaba preexistente en la mente de Dios. Es como cuando Jesús dice, yo soy el alfa, o sea que estaba al principio, y el omega, o sea que estoy al final. Porque si este universo es un cosmos, es decir, algo ordenado, ¿se acuerdan que la palabra cosmos en griego quiere decir orden? Si hay un orden es porque hay una meta. Y si hay una meta, esa meta ya tenía que estar al principio. Cuando yo, digamos, el ejemplo del arquitecto se ve. El arquitecto dirige a los albañiles para que hagan la casa, pero ya tenía en mente el plano de la casa, porque si no, no podría hacerla. No puede decir, bueno, a ver, pongo esto por acá y esto por allá. No. El objetivo que está al final tiene que estar al principio. Eso es una idea importante. Lo mismo,
uno, ¿no? Cuando quiere hacer algo, ya tiene el objetivo en mente. Digamos, no así en una actividad que se llama arte. En el arte esto no pasa. Pero en otras actividades, por ejemplo, si yo quiero construir una casa, ya lo que va a ser el final ya está al principio. Eso es lo que, digamos, la idea que quiero rescatar, ¿no? El final de los tiempos ya estaba previsto al principio. Eso es la idea. Cristo, el Cristo cósmico, ya estaba presente al principio. Bueno. Y cuando él dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, una interpretación ortodoxa sería que solo la iglesia, la comunión de los santos, digamos. Y acá la propuesta es más universal. No solo, además, todos los seres humanos, sino todos los animales, todas las plantas, toda la creación. Con una concepción mucho más ecológica, ahora que está de moda el tema de la ecología, ¿verdad? Planetaria más que antropocéntrica. Bueno. Luego dice en esta cita de Colosenses, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Bueno, esto lo vamos a ver de vuelta después, donde vemos que acá está la idea de la era mesiánica como la paz entre todos los seres humanos, el reinado de la paz. Pero lo que quería acá subrayar es, a diferencia del Advaita Vedanta ortodoxo, Dios o Cristo es el todo, o sea, lo inmanifestado, que es la presencia, más lo manifestado, lo material. ¿Ven? Cristo es el todo y en todos. O sea, es la totalidad material y también adentro la presencia interna, como dice Meister Eckhart, todo tiene una presencia interna. En todos. ¿No? O sea, lo inmanifestado está dentro, por decirlo así, de lo manifestado. Y dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Sobre todos quiere decir que hay una ley que rige a todo el universo, eso lo vamos a ver. Y bueno, por todos y en todos, o sea, acumula preposiciones para dar esa idea de totalidad. Y acá tenemos la idea de universo sagrado, pero no es el universo una ilusión o algo irreal. Es sagrado. No es la realidad última, porque está fundamentado en otra realidad más real. Pero es sagrado porque es la manifestación de esa realidad última e invisible. ¿Está? Están muy callados. ¿Está todo bien? No sé. Bueno, porque estas cosas son cosas grosas. Para mí es muy importante porque el vivir en este paradigma, el tomarlo y vivenciarlo, me cambia la vida. No es solamente algo teórico, ¿no? Por ejemplo, el Advaita Vedanta ortodoxo, al privilegiar la realidad inmanifestada, tiene actitudes de vida que son diferentes. El vedantino ortodoxo va a tratar de aislarse del universo, y lo tenemos en varios maestros, ¿verdad? O sea, Patanjali, el ideal es Kaivalya, quiere decir en sánscrito aislamiento, aislar la conciencia. Y tenemos maestros que se retiraron del mundo. También hay padres de la iglesia que se retiraron del mundo. Acá no quiero decir quién es mejor o quién es peor. Yo creo que toda mística, mientras no
jorobe a terceros, es válida. Cada uno tiene su camino de regreso a la fuente. Pero quiero marcar la diferencia. Acá es una espiritualidad del universo sagrado. Yo personalmente me resuena más esa, por eso me gusta detenerme en ellos, pero es importante ver todas las facetas, ¿no?, del diamante. Bueno, otra idea del Cristo cósmico es que todos somos parte de Él, todos somos como células de ese gran cuerpo que es el universo. Dice acá en Corintios, dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero en la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Quiere decir que somos diferentes, no somos todos iguales. Pero eso es la voluntad del Espíritu o de Dios. Que seamos diferentes y cada uno para provecho. Es lo que a veces yo llamo la misión o la vocación de cada uno. Es lo que es bueno para cada uno de nosotros. Y lo que es bueno para mí quizás no es bueno para otro. Y yo tengo que aceptar la diferencia del otro. Que el otro es diferente a mí. Eso es algo que muchas veces lo decimos, pero después es difícil aplicarlo. Yo, la primera, en la vida cotidiana me he encontrado pensando que mi camino es mejor que el del otro. Y bueno, eso que se llama juzgar es lo que también tenemos que trabajar de no hacer. Y acá lo dice, ¿ven? Hay diversidad de actividades, pero Dios, ¿qué es el que está haciendo todo? ¿Ven? Acá hay ya el concepto del Cristo cósmico. ¿Quién es? O sea, hay diversidad de actividades, ¿no? Yo soy profesora, el otro es carpintero, el otro es albañil. Pero ¿quién es el que está, el actor verdadero de todo esto? Dios. Sí, Liliana. ¿Querías decir algo? No, antes. Claro, eso lo dice la Bhagavad Gita también. La Bhagavad Gita dice, el verdadero agente es Dios. Dios es el que hace todo en todos, ¿no? Esto es un gran golpe para nuestro ego, y entonces muchas veces no nos gusta, pero el verdadero agente, lo que pasa es que somos terminales de ese gran agente, que es Dios. Pero las terminales es lo que en la charla llamé los grumos de la gelatina. Somos los grumos de la gelatina. Si Dios es la gelatina, nosotros somos los grumos, no somos diferentes de la gelatina. O somos las olas del mar, o somos las terminales de la computadora. Son todas imágenes para lo mismo. Y acá ven que Pablo lo dice con todas las letras. Hay diversidad de actividades, pero es el Dios el que hace todo esto. Y que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Bueno. Entonces, Dios en todos, sería ahí en todos. Rige el funcionamiento de todos. Esto es lo que está implícito en la palabra cósmico, ¿no? Cosmos. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Claro, si hubiera terminado acá, podríamos entender que todos los seres humanos deben rendirle pleitesía o adoración o devoción a Jesús. Pero después dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, acá se propone una interpretación mucho más general. O sea, ¿qué pasaría si lo que llamamos Cristo es el conjunto de todas las leyes físicas, químicas, biológicas, psicológicas, sociológicas,
Es decir, que garantizan que este universo funcione armónicamente como un cosmos, como un ordenado, no una cosa caótica que va para cualquier lado. Y entonces todos doblan la rodilla, es decir, todos se someten. Por ejemplo, doblar la rodilla, someterse, podría ser entendido como, por ejemplo, los animales y las plantas, que todos obedecen al pie de la letra las leyes que Dios puso en ellos. O sea, al zorzal no se le ocurre cantar como un canario, o a la abeja hacer panales cuadrados, o qué sé yo, cualquier ejemplo. Al peral no se le ocurre dar manzanas. O sea, cada uno dobla la rodilla ante la voluntad de Dios. Cada uno sigue exactamente la voluntad de Dios. Excepto uno, ¿verdad? ¿Quién es? Hay uno solo que le ha sido concedido, pero también eso fue la voluntad de Dios. Eso que se llama libre albedrío. Y bueno, quizás la voluntad de Dios es que sigamos su ley, pero voluntariamente, no porque no nos queda otro remedio. Sí, Miriam. Doctora, pero aún hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Como hablar perro, volar. Hay Bueno, cosas que no podemos, ahí te contestó, ¿no? El perro. Sí. Ajá. Claro, claro que sí, no somos omnipotentes, no. Ujú. Eso está claro. Nuestra libertad no es una libertad infinita, está limitada por la materia y por nuestro cuerpo. Pero, viste, el ser humano no puede volar, pero se las ingenió para hacer algo para volar, parecido. Sí, sí. No, no es, libertad no quiere decir la posibilidad de hacer desde esta corporalidad cualquier cosa que, si no puedo elegir tener 12 dedos o tener 3 ojos o qué sé yo, hay tantas cosas que no puedo elegir, pero nuestra sensación interna de libertad, fíjense, es infinita. Vos misma, Miriam, decís eso, ¿y qué es lo que está implícito en lo que decís? Que si tuviéramos otro cuerpo, lo haríamos. O sea, nuestro deseo de libertad es infinito porque es divino, en realidad. Es lo que viene de la divinidad. O sea, Dios es infinitamente libre y nos dio la conciencia de esa facultad. Lo único que no la podemos llevar a cabo en esta realidad. Yo siempre digo que me parece que Dios lo hizo porque deseaba el amor de un ser libre. O sea, Dios tiene el amor de todo el universo, en forma automática. Y nosotros, yo creo que tenemos el desafío de amarlo libre. Tenemos la libertad de negarlo, de enojarnos o de amarlo. Y bueno, creo que ese es su deseo, que por eso nos creó. Pero sí, no, desde ya, nosotros tenemos una libertad condicionada en esta dimensión. En otras dimensiones estará condicionada por otras cosas. Y cuando... Lo que pasa es que en la dimensión última, donde lo vemos a Dios, ahí se nos anula la libertad porque lo único que queremos es unirnos a Dios, no podemos mantenernos separados. Bueno, ese tema de la libertad da para mucho, da para analizarlo, sí. Lo que yo siempre les propongo es no la definición de libertad como opción para elegir entre varias cosas. Vieron que a veces nos dicen, la libertad es elegir entre A o B. No, la libertad es mucho más que eso. La libertad es la posibilidad de crear cosas nuevas. Esa es la libertad, de hacer que en el universo surjan cosas nuevas, como
la Sinfonía de Mozart, el Obelisco, qué sé yo. Nuestra libertad es poder generar cosas nuevas. Aviones, por ejemplo, claro, queríamos volar, queríamos nadar y inventamos barcos y submarinos. O sea, la libertad no es que no produzca nada, produce. No exactamente lo que hubiéramos querido al principio. Bueno. Y también dice, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, o sea, Cristo, la inteligencia divina, la sabiduría divina, rige todo, el funcionamiento de todo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recuerden que iglesia, en su sentido originario, es la comunión, el grupo, la comunidad de los seres humanos que ven a Dios. Eso sería. Que perciben a lo divino. Esa es la verdadera comunidad eclesial. La comunidad. Eclesia es comunidad. Y eso va a ser la era mesiánica. Según la tradición judía, la era mesiánica va a llegar cuando todos y todas perciban, ellos dicen la gloria de Dios, quiere decir la presencia de Dios en todo, ¿no? Esa va a ser. La otra es una concepción un poco más chiquita de iglesia, ¿no? Lo que pasa es que es como todo. Lo que el profeta o el místico propone, después, bueno, en la historia humana se hace lo que se puede, ¿no? Bueno. Bueno, lo otro es la noción de cuerpo de Dios. Es lo mismo, estamos siempre diciendo lo mismo, pero desde distintos acercamientos, a ver cuál se entiende más. Este universo es el cuerpo de Dios. Y esto nos lleva a este concepto de unidad y multiplicidad unidas. Que esto la razón humana no lo puede entender. La razón dice, no, ¿cómo? O una cosa es única o es múltiple. Sin embargo, la percepción mística ve la unidad en la multiplicidad. O sea, este universo, la misma palabra universo lo dice, ¿no? La unidad de lo diverso. No vino nadie, ¿no? No. Pensé que se me había escapado algo. ¿Dónde está? El cuerpo de Dios, o sea, este universo. Dios es la pura unidad. Y este universo es la unidad hecha múltiple. La unidad expresándose como diversidad, como multiplicidad. Pero sigue siendo la unidad. Eso es lo que la percepción espiritual ve, pero la razón no. Entonces acá lo expresa Pablo, dice, la cual es su cuerpo, o sea, el universo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya no sabe cómo decirlo, ¿eh? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Dios, es Cristo, es el Espíritu. O sea, unidad y multiplicidad serían como las dos caras de una misma moneda, inseparables. Pero el ser humano a veces privilegia la unidad, como en el Advaita Vedanta ortodoxo, y a veces privilegia la multiplicidad, como en el caso del materialismo ateo, que solo ve lo múltiple y no ve la unidad. ¿Lo ven? No, dice, yo veo las cosas, pero no veo una unidad subyacente. Por eso, digamos, una clase de filosofía o de teología holística trabaja
con lo que para la razón son contradicciones, pero apela a una intuición que todos tenemos. Para mí esto es intuitivo, y si vamos más abajo que la razón, lo percibimos. Bueno, y él da esta hermosa imagen del cuerpo, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo, pero el Cristo, el universo divino, es uno solo. Fíjense, dice, pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, o sea, si lo único que hubiera es una mano o un dedo, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no te necesito. Está buenísimo. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, pero esto ya lo podemos ampliar a todo el universo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Fíjense, esta imagen, no sé, a mí me parece bárbara porque tiene muchos niveles de lectura, porque por ejemplo, nuestro cuerpo, el de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que lo mantiene unido? ¿Por qué es una unidad, no? Porque todo funciona esto unitariamente, me pica la cabeza, entonces mi mano va y se rasca la cabeza. Tengo hambre porque el cerebro necesita oxígeno y voy y como algo. Pero ¿quién es lo que le da la unidad? A ver, ¿qué les parece? En el cuerpo particular de cada uno de nosotros. El espíritu. El espíritu. La presencia. La presencia, el espíritu en este caso individual. Porque cuando esa presencia o ese espíritu se va, ¿qué pasa con el cuerpo? Se disgrega, se desorganiza. Bueno, y lo mismo hace él respecto al universo. Dios, el Cristo, el Espíritu, le da unidad al universo, y la imagen del cuerpo, ¿no? O sea, el carpintero no le puede decir al cultivador, no te necesito. Todos nos necesitamos entre todos. Y yo necesito, claro, por ejemplo, ni la cabeza le puede decir a los pies que se supone es lo más inferior, pero si los pies no funcionan, la cabeza no puede ir a donde quiere. Fíjense que en el sacrificio del Purusha también, ahí surgen las 4 castas. De los pies, por ejemplo, son los servidores, los Shudras. Así que bueno, me parece muy buena esta imagen, y se relaciona esta imagen con la de la era mesiánica. ¿Por qué? Porque dice, si uno de los miembros padece, todos se conduelen, y si uno es alabado, todos están contentos. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? En una sociedad. Esa sería la sociedad mesiánica. Si yo estoy feliz cuando los demás están bien, y yo me preocupo cuando los demás están mal. Como ven, todavía nos falta un montón para encarnar a Cristo en la sociedad. Hay muy pocos grupitos donde esto funciona. Pero bueno, esa es la tarea. Y eso va a ser la era, según los judíos, la era mesiánica. Ven acá abajo, saltemos a la era mesiánica. Ven un poquito más abajo, dice, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, buscando cada cual
no su propio interés. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Esa universalidad, y hoy en día extenderla no solo a los seres humanos, sino, como las generaciones más jóvenes ya están viendo, a todo el planeta. Y bueno, esa frase también, los últimos serán los primeros, es decir, eso sería lo ideal, que cada uno de nosotros viera a los demás como superiores a mí mismo. Y en cambio siempre estamos, lamentablemente en nuestra sociedad, tratando de ser superiores. Y así todos los medios además nos mandan esa moral, ¿no? Hay que ser mejor, hay que ser el primero, hay que ser más lindo, hay que ser más inteligente. Así educamos, esta sociedad educa a los chicos también. Hay que ser el primero para poder ser el abanderado. No, es terrible. Bueno, esperen, pero vayamos de vuelta. Vamos más arriba. El universo sagrado. Bueno, sagrado, la palabra sagrada significa algo en lo que habita la divinidad. En muchas religiones dividen las cosas entre sagradas y profanas. Hay cosas sagradas y hay cosas que no son sagradas. Bueno, según la concepción del Cristo cósmico, todo es sagrado, ¿no? Porque en él Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Por medio de él y para él. Cristo, Dios. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, eso es lo que veíamos, lo divino es la verdadera realidad real. Eso quiere decir, todas las cosas subsisten en Dios. Si Dios se retirara de algo, ese algo se aniquilaría. O sea, en esta concepción todo es sagrado. Dios está en todo. ¿Ven cómo se insiste mucho? O sea, Pablo hace como un switch. Empieza hablando de Jesús, pero lo universaliza mucho más. Es decir, que el Jesús histórico es un ejemplo preclaro, anticipado, de lo que todos podemos llegar a ser, y todos y todo debe llegar a ser. La expresión consciente de lo divino. O sea, al Jesús histórico le pasó ser la expresión consciente de lo divino. Y lo que trató es de que todos lo seamos. En eso va a ser la era mesiánica. Eso sin dejar de ver que esta realidad es la realidad perecedera. Por ejemplo, este cuerpo es perecedero. Eso muestra que no es la verdadera realidad, sino que está sustentado en otra realidad, porque realidad es eso que no puede ser destruido nunca. Y eso es Dios. Pero esta realidad tiene su valor, porque es el ropaje de Dios, es el lenguaje, el mensaje de Dios, ¿no? O sea, es el vehículo de expresión de Dios. No es tan real como Dios, pero, a ver, es como el cuadro de un artista. La verdadera realidad de ese cuadro fue el artista que lo pintó, no se pintó solo. Pero eso no quiere decir que no tenga valor. Es el mensaje de ese artista. Es además un regalo de ese artista que yo puedo disfrutar. O sea, el mundo es también un regalo que nos da Dios. Bueno, miren, quiero ir cerrando. Bueno,
el final de los tiempos. Bueno, también dice, bueno, esto repite la misma idea, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Bueno, fíjense qué revolucionario era Jesús y luego Pablo. Están cuestionando la ley. El judaísmo de esa época y aún el de hoy, la preeminencia es la ley, los mandamientos, las ordenanzas, o sea, seguir al pie de la letra esos mandamientos. Y Jesús, aún el Jesús histórico, habló de superar eso y habló de una única ley que superaba todas las leyes. ¿Cuál era? La del amor. Tal La cual. ley del amor. Sí, sí, sí. O sea, el amor ama, como decía San Agustín, y haz lo que quieras. O sea, si yo actúo desde el amor, no necesito las ordenanzas, las leyes. Ahora, como todavía no hemos llegado, sí. Sí, el amor es continente de todas las virtudes. Claro, si vos actúas desde el amor, todo lo que hagas va a estar bien. Aún Krishna dice lo mismo en la Bhagavad Gita, en el capítulo 18, dice, yo te expuse el Hatha Yoga, el Karma Yoga, no sé, todos los yogas, pero te voy a decir ahora un gran secreto. Si lo haces por amor a mí, podés hacer lo que quieras. Y es verdad, por amor no se puede hacer el mal. Así que bueno, por supuesto... Ahí Pablo dice, si yo no tengo amor, yo nada soy. Tal cual. Sí, sí. Aunque cante como los ángeles, no sé, algo así, dice, va a ser ruido vacío. Pero si no tengo... Aunque done todo, fíjense que dice eso también, aunque reparta mis riquezas, si no lo hago con amor, no sirve. Bueno, ese es el nuevo mensaje de Jesús, que bueno, todavía está por cumplirse, ¿no? Se está cumpliendo, no tan rápido como uno quisiera. Bueno, y esa sería la era mesiánica otra vez. Claro, mientras, a veces yo lo pienso con el tema de la droga, ¿no? ¿Vieron la lucha contra la droga? O sea, policías, armas, las películas de Estados Unidos, ¿no? Los que venden drogas son los malos, entonces vienen los ejércitos y los luchan, pero eso es la ley y las ordenanzas. Pero para erradicar realmente la droga, ¿qué habría que hacer? Habría que lograr que la gente no necesite la droga. Y eso sería por evolución de la humanidad. A la droga nunca la vamos a vencer con armas, ni con bombas, ni con policía. Hay que vencer, sí. Es que nada se vence con... No sé si alguien está hablando, no veo. ¿Y cómo voy a eliminar la necesidad de la droga? Y con la evolución de la conciencia. Claro, es la única. Esto expandir y llegar a poder evolucionar permanentemente en cada uno, ¿no? Hoy justamente en la meditación hablamos de la paz. Queremos paz en el mundo, pero primero tengámosla nosotros, sí. ¿no? Ay, ¿me repetís cómo es tu meditación? Es los martes a las 4. Los martes a las 4 de la tarde. Sí. ¿Pero dónde? ¿En tu página de Facebook? En mi página de Facebook. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Liliana Schlapbach. Tu nombre. Armoniza tu ser. Ok. Pero armoniza tu ser, porque la otra era mi perfil. Ok. Bueno. Ahora después te lo mando igual. Sí. El link. Bueno, para crear en sí mismo de los... ¿Perdón? No, que ahí está la paz, justo por donde tenés el cursor, ¿no? ¿Vos ves mi cursor? ¿Ustedes ven mi cursor? Sí. No sabía, qué bueno. No, mira. Sí. Eso es bueno, que sí, cuando yo señalo lo ven. Sí. Qué bueno. Son unos estos de Zoom. Espera, lo que ahora perdí es el chat. A ver, acá arriba, ahí. Por acá debe estar. No, el chat, no sé.
por abajo lo tenés siempre, Ana. No. Ah, no, tengo que dejar de compartir, así que no, por ahora no quiero ir ahí, después lo vemos. Bueno, el final de los tiempos, un poco ya lo vimos, que ya estaba al principio, ¿no? El final ya estaba al principio, es lo que él llama la plenitud de los tiempos. Claudia, que vos conociste, la fundación que yo hice hace mucho, se llamaba Pléroma. Pléroma es la palabra griega que usa justamente Pablo, que quiere decir plenitud. Bueno, o sea que el pléroma ya estaba al principio y se quiere florecer, digamos, al final. Bueno, y para ir redondeando, quería unas citas siempre que apoyan el Cristo cósmico, ojo, porque la otra postura también tiene sus citas, ¿no? Es un poco como en las Upanishads. Hay gente que, hay citas para todos, para los tántricos y para los advaitas. Acá también, acá esta es quiero que sepan que es una selección de citas donde se apoya la idea del Cristo cósmico. Entonces dice, todos somos potenciales Cristos, dice en Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? O sea, esa es la idea que Jesús es como el primero. El hermano mayor. El hermano mayor. Sí, no, Víctor Masú lo llamaba los adelantados, ¿no? Los místicos son los adelantados, era un adelantado. Pero la idea es que todos podamos ver, sentir, saber y vivenciar que somos hijos e hijas del Padre. O sea, y eso a su vez va a ser la era mesiánica. Como ven, son como todas piezas de un rompecabezas de una cosmovisión más universalista. Aquí les traje también una cita de se llama el Evangelio Copto de Santo Tomás. No, pero está mal, no es de Santo Tomás porque es otro Tomás. Copto es el griego que hablaban en Egipto, es como una especie de dialecto del griego que se hablaba en Egipto. Se encontró este texto. Antes que eso, ¿se acuerdan que Pablo, las cartas paulinas, son anteriores a los 4 evangelios? Porque Pablo las vivió más o menos después de la muerte de Jesús y más o menos escribió todo esto en el 60, después del 60 de nuestra era, donde ya se empiezan a constituir las pequeñas comunidades cristianas. En cambio los evangelios son del 90 al 120, 140. Este también es del siglo I después de Cristo. Es de un tal Tomás, pero hoy los eruditos coinciden en que no es el mismo Tomás del Evangelio. Son dichos de Jesús, no es el relato de la vida de Jesús, son dichos de alguien llamado Jesús, pero bueno, es muy parecido. Muchos reiteran los que aparecen en los evangelios. Tiene algunas cosas gnósticas, se piensa que también ahí hubo un aporte de los gnósticos, de la escuela del gnosticismo. Y dice, yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el universo, así directamente. El universo salió de mí y el universo retornó a mí, o retornará. Lo que pasa es que a ese nivel no hay tiempo. Bueno. Y es de la leña y yo estoy dentro de ella. Levanta la piedra y yo estoy debajo de ella. En los evangelios no aparece, ¿no? A ver, Martita, vos que sos más erudita que yo en esto. No, esto es un texto con un
un tono gnóstico indiscutible, ¿no? No aparece. Pero que no aparece aquí. No, esta frase no está en el Evangelio. Ah, no. No, Sí, porque es muy conocida. Está bien. O sea, el universo es el cuerpo cósmico de Cristo. Después, acá esta cita de Máximo el Confesor. Máximo fue uno de los padres de la Iglesia, es del siglo VII después de Cristo, nació en Constantinopla, y bueno, dijo esta cita que me gusta mucho: el mundo es un templo cósmico, y el hombre, bueno, ahora diríamos el ser humano, su sacerdote. Está lindo, ¿no? Y finalmente, para terminar esto, lo sacó de un texto de Leonardo Bosch. Como él es brasilero, Hermógenes fue un profesor de yoga brasilero, uno de los primeros, partió en el siglo pasado, y tiene esta frase que me gusta mucho, dice: oré al Cristo y fue Buda quien me atendió. Llamé a Buda y fue Krishna que me respondió. Así que bueno, con esto quería cerrar. Esta concepción espiritual cósmica, donde cada uno y cada una de nosotros somos llamados a ser sacerdotes en este universo sagrado. Creo que es mucho más convocante que esa concepción científica, entre comillas, cientificista, diría yo, materialista, que nos dice que estamos acá de casualidad, que todo es azar, y que no tenemos sentido en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, con esto más o menos quería terminar, y no sé, para mí es muy convocante y muy, no sé, da ganas de vivir, ¿no? Cada uno... ¿Cómo? Ver a Dios en todas las cosas, las terapias energéticas te permiten eso. Porque vos te das cuenta que no sos vos el que estás curando, sino que sos instrumento de Dios. Bien. Y cómo podemos ver la acción de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y en mi vida y en la de las que uno acompaña, ¿no? La manifestación de la energía divina es tan potente, que nos permite ver a Dios en todo, aún en lo que no nos gusta, aún en el excremento. Claro. Yo pensaba, anoche estoy leyendo un libro de, no sé si lo conocen, Jacob Bohm, o Bohm, alemán, ¿no? Místico del Mickey. Ah, sí, Jacob Boehme. Boehme, sí. Sí, que era un zapatero el tipo. Sí. Parece ser que, bueno, sí. Sí. Es una maravilla, yo quedé encantado. Anoche estaba leyendo un poco y bueno, a raíz de algo de lo que decía, yo pensaba, digo, claro, cuando uno, por ejemplo, se saca una muela, no hace un velatorio por la muela. Sin embargo, es una parte del cuerpo, ¿no? Los pelos que se caen en la pileta o las uñas que uno se corta, esas no tienen nombre nuestro, digamos. Y sin embargo, uno no reconoce ahí como que es uno, eso que uno desecha, ¿no? Digamos como que la presencia, me pareciera como que la presencia no está en esas cosas que se desechan, ¿no? Porque claro, como todo es
todo es cambiante, todo constantemente es un movimiento de cosas que cambian, células que perdemos y que no las tenemos en cuenta, pareciera ser que no reparamos que en eso en algún momento también, que en eso está la presencia también, ¿no? Eso sería para mí lo sagrado, ¿no? Claro, sí, ¿vos qué leíste de Böhme? Porque Böhme fue un místico de la escuela renana del Rin, lo mismo que Meister Eckhart, y él te diría que la presencia está en todas partes, aún en el pelo Claro. que desechamos. Sí. Por eso, claro. No, eso es algo que se me ocurrió a mí, pero en razón de otras cosas. Es un libro muy lindo, no me sale el nombre, pero digamos está relatado entre, como si fuera una charla entre el alumno y el maestro, ¿no? Muy, muy interesante. Ahora no me acuerdo el nombre. Sí, yo tampoco. Es un libro chiquito que, muy, muy chiquito, pero da como para sacarle jugo frase por frase. Bueno, ¿no? bueno. Eso me lo enseñaste vos. Ah, De esa manera aprendí a leer yo. me alegro. Yo pensaba, si yo lo hubiera leído tal cual, yo hubiera dicho, bueno, es una colección de frases bonitas, nada más que no tiene sustento. Y sin embargo, ahora cada frase me dispara un montón de significados, ¿no? Bueno, me dio piel de gallina. Bueno, me alegro, Rubén, Sí. Gracias por compartirlo, porque ya cuando yo era docente del secundario y tenía que cumplir un programa, me costaba mucho explicarle a la directora o al supervisor que a veces deteniéndome mucho tiempo en una frase o en un punto, después lo demás va rapidísimo, porque comprendés todo. Y en mística más todavía, en mística es así, o sea, son como caramelos. Sí. No lo tenés que razonar. Es una cosa que es un fenómeno que ahora estoy percibiendo, digamos, ¿no? Me da piel de gallina. Ha estado siempre. Pero es como que empiezan a saltar cosas, pero que no las razonás, no sumás una cosa con la otra, ¿no? Aparece como que te caen encima, Sí, ¿no? sí, y bueno, es porque Es una experiencia bárbara. es que estás conectando con otra sabiduría. La razón es bárbara, pero es muy limitada, sirve para moverse en este mundo. Pero se ve que vos al leer la frase, abrís la puerta y entonces te conectás con el maestro interior o exterior, llámalo como quieras. Claro. Sí, es así. Qué bueno. Es así. Bueno, bárbaro, me gusta cerrar así. Así que bueno, chicos y chicas, gracias por acompañarme y voy a ver qué invento. Gracias a vos. No. Gracias a vos por invitarnos a compartir con vos. Vos sabés la frase que me vino ahora, muchos son los invitados y pocos los que vienen. Esa frase ya la escuché en algún lado. Muchos son, ¿cómo es? No, pero muchos son los llamados, también está en la Bhagavad Gita. Muchos son los... Sí. ¿Cómo es la frase originaria? Muchos son los llamados y pocos los que vienen. Los elegidos. Muchos son los... Sí. Pero no, elegidos, sí. No, elegidos en el sentido que responden, se transforman en elegidos en tanto responden. Así sí. Y bueno, es así, pero no importa, porque como cuando te pasa como a vos, Rubén, es maravilloso porque abriste la puerta de la intuición. Y bueno, cuando a uno le pasa, parece muy fácil, pero hay que cambiar, ¿viste? El paradigma, cambiar la óptica. Y de repente los místicos, todos los maestros místicos son eso. Son claro, dicen todo lo mismo, pero con algunos te cae la ficha y con otros no. Bueno,
Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, los espero el miércoles o el jueves en la meditación. Buen descanso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todas. Hasta luego a todos. Chao. Hasta luego a todos. Chao, chao. Chao, chao. Ahí está.